vamos a MAP Responde. Dale. Tenemos un caso especial hoy, no sé si Hernán pudo bajar las placas, que te las pasé. Muy bien. El caso de hoy, que es un médico, bueno, en este caso puse médico médica, pero en realidad fue un médico de guardia, que nos cuenta que su reemplazo no concurrió en tiempo y forma a reemplazarlo en la guardia. ¿Mm? No concurre su reemplazo y él o la colega cumplió su jornada laboral completa ya. Bueno, vamos a tratar este caso. Bueno, poneme la segunda, Hernán, por favor. Acá planteamos cuáles son las situaciones posibles y el marco legal que contempla el convenio colectivo 619/11, que es el firmado con la Cámara de ECRA, y la ley de contrato de trabajo. Vamos a la tercera. El artículo 8 del convenio colectivo de trabajo, vamos a hablar de lo que es la jornada laboral, que se menciona ahí en el artículo 8. La jornada laboral completa del médico por convenio nosotros la tenemos firmada por 24 horas semanales. Se admite hasta un máximo de 48 horas, pero la jornada nosotros la contemplamos dentro de las 24 horas semanales. En la ley de contrato de trabajo, que es la ley 20.744, en el artículo 197, habla de jornada laboral semanal de 48 horas semanales. O sea, nosotros tenemos la mitad de la jornada del médico. Pásame a la cuarta, por favor. En el artículo 8 habla también, continúa hablando de la guardia del médico, que la jornada laboral de 24 horas puede estar fraccionada también. Puede ser de 24 horas, fraccionada en 12 horas, 8 horas o 6 horas, según lo que contemple la institución en la cual trabaja. ¿Qué pasa si me excedo de mi hora semanal normal de trabajo? Importante, porque todos preguntan, ¿qué pasa si yo trabajo 8 horas y me hacen quedar 10 horas? Bueno, se considera hora extra o hora extraordinaria, que es lo mismo. El artículo 8 contempla, se considera hora extra aquella que se realiza en exceso de la jornada semanal normal y habitual de trabajo de cada médico, salvo cuando dicho exceso obedezca a la cobertura de servicios de otro trabajador, de conformidad entre ambos y con autorización de su empleador. O sea, si yo cambio, o sea, un compañero me pide que yo le cubra la guardia, yo consensúo con él y no se pagaría como hora extra, o sea, se cobraría como hora simple. En este caso será considerado hora extra aquellas que excedan las 48 horas semanales. Por eso la importancia de la jornada semanal. Se puede extender hasta 48 horas semanales. Por más que yo haya consensuado con vos hacer otra guardia más, si yo supero las 48 horas semanales, sí se considera hora extra. Pasemos a la segunda, a la próxima, perdón. Las horas extras o extraordinarias, como dice también el artículo 8 del Convenio Colectivo de Trabajo 619/11, las horas extras o extraordinarias serán abonadas con los recargos que establece la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, salvo los casos especiales que se nombran en el convenio. La Ley de Contrato de Trabajo, ¿qué dice? Regula el pago de horas extras estableciendo que se pagan con un recargo del 50% de lunes a viernes hasta los sábados a las 13 horas, que son los días hábiles. Y del 100% los días sábados después de las 13 horas, domingo y feriados nacionales. Esto sobre la hora básica normal. Esa es la forma de pagar la hora extra o extraordinaria. Pasemos a la siguiente, por favor. Preguntas para debatir. El caso presentado, ¿se acuerdan la primera pregunta que decía yo estoy de guardia, no vino mi reemplazo? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En el artículo 10.2 del Convenio Colectivo de Trabajo 619/11, que habla de reemplazos en ausencias no programadas, estipula que concluido el horario de guardia y ante la ausencia de relevo, el médico que cubra guardias deberá permanecer en su lugar de trabajo hasta un máximo de 2 horas, notificando fehacientemente este hecho. Cumplido el plazo antedicho, cesa el deber de permanencia, salvo el supuesto de abandono de persona. ¿De qué hablamos acá de abandono de persona? Si en la institución sos el único médico que está, te tenés que quedar. ¿Qué hablamos de notificación fehacientemente? Que quede por escrito y fehacientemente que se pueda justificar que vos avisaste y notificaste a tu superior inmediato, en este caso puede ser a tu coordinador, a tu jefe o hasta incluso el director médico. Pero tiene que quedar por escrito y fehacientemente notificado, no te lo digo verbalmente en el pasillo que no me vino a reemplazar a alguien, porque eso no se puede corroborar. En el caso que el médico cumpla guardias de 12 o más horas y fuese el único médico de guardia en ese horario, el deber de permanencia se extenderá hasta 3 horas. Eso es lo que dice el Convenio Colectivo de Trabajo. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el proceder? Como bien mencioné recién, se debe notificar inmediatamente a los superiores, coordinador, jefe, director médico. Se debe aguardar hasta 2 horas posterior a finalizada la guardia y la empresa debe proveer el reemplazo. Eso es importante. La empresa se tiene que hacer cargo del reemplazo.
Generalmente se debe hacer cargo, o sea, los que se hacen cargo son el coordinador, el jefe y de última el director. Si el coordinador, jefe o director no consiguen un reemplazo, tendrán que venir ellos a cubrir la guardia porque no te pueden obligar a quedarte tampoco más de tu hora de trabajo. No se podrá retirar de la guardia si es el único médico en la institución. Estos casos, esto es igual es una cuestión que después se puede legalizar, se puede hacer una denuncia que no está en condiciones de mantenerse abierta la guardia, eso es más complejo, pero se puede hacer. Estos casos deben ser excepcionales y no habituales, eso está explícito en el convenio colectivo de trabajo. Lo mismo que la empresa se debe proveer los reemplazos. Cuando no consigue reemplazo, ya deja de ser excepcional y es habitual. Exactamente. Que ha pasado varias veces, que inclusive lo hemos judicializado. Hemos hecho la denuncia a la comisaría con el escribano que la guardia no está en condiciones de permanecer abierta porque no hay personal. ¿No? Lo hemos hecho. La siguiente. Bueno, en todos estos casos, el médico tendrá derecho al pago de horas trabajadas en exceso de su jornada habitual, abonando estas horas con el recargo correspondiente a horas extras extraordinarias, que es lo que mencionamos en las placas anteriores, al 50% si es de lunes a viernes hasta el sábado a las 13 horas, o al 100% si es de sábado después de las 13, sábado, domingo o feriados, como estipula la ley de contrato de trabajo. La siguiente, por favor. Se aclara que es deber de la empresa prever el reemplazo del médico de guardia y que la permanencia del mismo luego de su horario de tareas en las circunstancias antedichas deberá ser de carácter excepcional y no habitual. Esto lo repito porque lo tiene que saber el médico. Como vimos en el caso anterior que le habían dicho recursos humanos, usted se tiene que conseguir el reemplazo y tiene que pagarlo usted. El reemplazo se tiene que hacer cargo a la empresa, por eso tiene coordinadores, jefe, director médico que se tiene que hacer responsable del funcionamiento del servicio. Eso está todo bien claro en el convenio colectivo de trabajo firmado con la Cámara de ECA. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un resto, acá armé una plaquita con resumen del caso para que quede claro y volvemos a repetir lo mismo para que el médico lo entienda. En ausencias no programadas, el médico de guardia debe permanecer hasta 2 horas más y avisar a sus superiores fehacientemente, como explicamos recién, hasta 3 horas si su guardia fue de 12 horas o más y es el único médico presente. En todos los casos, estas horas deben pagarse como extras, siendo responsabilidad de la empresa garantizar el reemplazo. Y bueno, acá mencionamos de nuevo, se consideran horas extras las que superan la jornada semanal normal con los recargos previstos en la ley de contrato de trabajo, que es el 50% días hábiles y el 100% sábado después de las 13, domingos y feriados. Recordemos que la jornada laboral del médico es de 24 horas y se puede extender hasta 48 horas y según cómo te tiene contratada la empresa, porque vos podés estar contratado por 6 horas, trabajaste 7 horas, tenés 1 hora extra. Esa hora, séptima hora semanal que vos trabajaste es extra y se tiene que pagar como tal, que muchos médicos eso no lo saben. No tiene que ver con el hecho de que tenga 48 horas como máximo ni las 24 horas de jornada laboral. Exactamente. Lo que exceda lo que habitualmente hace. Exactamente. Si estás contratado por 12 horas, vos trabajás 12 horas 30 minutos semanales, te tienen que pagar esos 30 minutos extra de las 12 horas que estás contratado. Como vimos el caso también, creo, la semana pasada, el de las vacaciones, que trabajaba 48 horas semanales y le fraccionaron, le pagaron las vacaciones por 24. De una guardia sola. De una guardia sola, exactamente. Bueno, y acá la placa que había puesto recién Hernán, quiero volver a repetir el tema del pago de los feriados. ¿Por qué? Porque tuvo repercusión la semana pasada que hablamos de esto y los médicos volvieron a preguntar. Entonces lo voy a volver a repetir, porque preguntaban si era solamente para médico de guardia, si era solamente para médico de planta. Tienen que tener en cuenta que el pago de los feriados es para toda persona que trabaja en relación de dependencia. Ya sea de guardia, coordinador, jefe, todo el que trabaja está en relación de dependencia, las condiciones de pago de feriado tienen que ser cumplidas. Vamos a volver a repetir lo que dice el Convenio Colectivo de Trabajo 619/11. En el artículo 11, el trabajo en día feriado se aplicará a las normas emergentes de la Ley de Contrato de Trabajo sobre la materia. Si se trabaja, se debe pagar con una remuneración doble, es decir, la paga normal más una suma igual, como lo indica el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pasamos a la siguiente, por favor. La Ley de Contrato de Trabajo, la 20.744, habla de la liquidación de un feriado nacional. Si el trabajador no trabaja, cobrará normalmente, obviamente. Si el trabajador trabaja, cobrará el sueldo de un día normal más la remuneración de un día igual, lo que significa el pago del doble del día laboral. En el caso de los trabajadores jornalizados, si trabaja, se le paga el doble de su jornal.
O sea, si yo trabajo 10 horas por día solamente y me pagan por esas 10 horas solamente, me pagan 20. La siguiente, por favor. ¿Cómo se hace la liquidación de feriados nacionales? En muchos casos, muchas empresas a los médicos los tienen mensualizados, entonces se hace el cálculo mensualizado del pago de la ley del pago del día feriado. Y la liquidación se hace calculando el sueldo mensual dividido 25, que te da un número que se obtiene el valor del día feriado trabajado, que es el plus feriado que se pone en los recibos de sueldo. Algo para tener en cuenta de esto es que es una pelea que estamos teniendo siempre con la Cámara y con varias empresas, es que si vos me pagás el feriado mensualizado, si yo falto, también me lo tenés que descontar mensualizado. Pues si yo trabajo una guardia de 24 horas y justo me toca un feriado, a mí no me estás pagando 48 horas porque trabajé feriado 24 horas. Me lo estás mensualizando, pero si yo falto ese día 24 horas, me descontás las 24 horas. Es igual. No sé si se entendió o no. Sí, para un lado para el otro. Exactamente. Es igual. Bueno, y eso es todo por hoy, AMAP Responde. Estamos al borde de